te despertaste con el corazón acelerado y por un segundo, antes de abrir bien los ojos, esa persona todavía estaba ahí, tan real que casi podías tocarla. Después llegó la realidad y con ella esa pregunta que puede quedarse dando vueltas durante todo el día: ¿por qué soñé con esa persona otra vez? Y sobre todo, esta otra pregunta que probablemente es la que más te inquieta: ¿será que está pensando en mí? Hoy quiero hablarte de esto de una manera diferente, porque seguramente ya has escuchado muchas respuestas. Que si sueñas con alguien es porque esa persona te está pensando, que existe una conexión de almas, que el universo te está enviando una señal, que si aparece en tus sueños es porque todavía tiene algo que decirte. Pero hay algo que necesitas saber antes de interpretar cualquier sueño. No todos los sueños son mensajes, y distinguirlos es muchísimo más importante de lo que parece. Porque cuando confundimos un sueño con una señal, podemos terminar tomando decisiones reales basándonos únicamente en nuestras emociones. Hay personas que después de soñar con un ex le escriben, personas que empiezan a esperar un regreso, personas que incluso ponen en duda una relación que tienen actualmente porque soñaron con alguien del pasado. Y el problema no es soñar, el problema es creer que todo lo que ocurre mientras duermes necesariamente viene de afuera. Desde la mirada espiritual, dormir no significa simplemente apagar la mente, es cambiar de estado. Durante el día estás ocupada, respondiendo mensajes, trabajando, hablando con personas, tomando decisiones, intentando controlar lo que sientes. Tu mente está llena de estímulos, pero cuando llega la noche y el cuerpo comienza a descansar, muchas de esas defensas bajan. Y entonces aparecen cosas que durante el día no tienen espacio para manifestarse: recuerdos, emociones, deseos, miedos, vínculos que creías cerrados y en algunos casos experiencias que desde una mirada espiritual se pueden entender de una manera diferente. Por eso, antes de preguntarte qué significa esa persona que apareció en tu sueño, primero necesitas saber qué tipo de sueño tuviste, porque hay sueños que hablan de ti. Hay sueños que muestran un vínculo que todavía está abierto y hay experiencias que desde nuestra tradición espiritual se entienden como sueños de visita o comunicación. Confundirlos es lo que genera la mayoría de los errores. El primer tipo es el sueño de descarga y este es, con diferencia, el más común. Tu mente utiliza la noche para ordenar todo aquello que durante el día quedó dando vueltas. Lo que viste, lo que sentiste, lo que te preocupó, lo que no dijiste, lo que intentaste evitar. Por eso puedes soñar con alguien simplemente porque viste una fotografía suya unas horas antes, o porque alguien mencionó su nombre, o porque pasaste por un lugar relacionado con esa persona. Incluso puedes soñar con alguien que conscientemente ya no ocupa ningún lugar importante en tu vida. Eso no significa necesariamente que esa persona esté pensando en ti. Significa que existe información relacionada con ella dentro de ti y que tu mente está procesándola. Este tipo de sueño suele ser confuso. Las escenas cambian, las personas aparecen y desaparecen. Un lugar se convierte en otro sin ninguna explicación. Pueden suceder cosas completamente absurdas y cuando despiertas, el sueño comienza a desarmarse rápidamente. 2 horas después quizá recuerdas solamente una imagen, una sensación o incluso nada. Ese es uno de los primeros indicadores de que probablemente estás frente a un sueño de procesamiento. Pero existe un segundo tipo, el sueño del vínculo abierto. Y aquí entramos en algo mucho más interesante. Porque este es el tipo de sueño que aparece con frecuencia cuando una persona lleva tiempo soñando repetidamente con alguien. Puede haber pasado mucho tiempo. Puede que ya no hablen, puede que incluso pienses que has superado completamente esa historia, pero la persona vuelve a aparecer una y otra vez, a veces en escenarios similares, a veces con la misma sensación, a veces incluso con conversaciones que parecen continuar de un sueño anterior. Desde la mirada espiritual, esto puede indicar que existe un hilo del vínculo que todavía no ha sido cerrado.
Y quiero hacer una aclaración importante. Esto no significa automáticamente que la otra persona te esté llamando. No significa que esté destinada a regresar. Y tampoco significa que debas buscarla. Lo que puede estar mostrando es que hay algo en ti que todavía permanece conectado a esa historia. A veces durante el día puedes mantenerlo completamente controlado. Trabajas, sales, hablas con otras personas, te mantienes ocupada. Y entonces parece que ya no existe, pero llega la noche, bajan las distracciones y aquello que no fue cerrado encuentra un espacio para aparecer. Por eso algunas personas comienzan a soñar con alguien precisamente cuando creen que finalmente lo superaron. No necesariamente porque el vínculo esté regresando, sino porque ahora hay silencio suficiente para verlo. Y aquí aparece una diferencia fundamental. El sueño de descarga se desarma. El sueño del vínculo abierto se repite. Pero existe un tercer tipo de experiencia que debemos tratar con mucho más respeto. El sueño de visita es ese sueño en el que no tienes la sensación de estar simplemente imaginando una historia. Hay una presencia, una claridad diferente. Puede aparecer un familiar que ya partió. Puede aparecer alguien que tuvo una importancia profunda en tu vida. Puede existir una indicación, una conversación o simplemente la sensación de que esa persona estuvo realmente contigo. Desde nuestra mirada espiritual, existen experiencias de comunicación que pueden ocurrir durante el sueño precisamente porque es uno de los momentos en los que estamos menos ocupados defendiendo y controlando nuestra percepción. Pero incluso aquí hay algo que debemos observar. La experiencia suele ser muy nítida, no tiene el mismo caos de un sueño común. La escena permanece, la persona puede aparecer con una claridad extraordinaria y sobre todo existe una característica que considero fundamental, la sensación con la que despiertas. Puedes haber llorado, puedes haber sentido nostalgia, incluso puedes haber despertado profundamente emocionada, pero internamente existe una especie de calma, no hay desesperación, no hay una urgencia inmediata, no sientes que tienes que salir corriendo a hacer algo. Hay una sensación diferente, como si algo hubiera sido colocado en su sitio. Por eso quiero que recuerdes esta regla. El sueño de descarga se desarma. El sueño del vínculo abierto se repite. Y el sueño de visita permanece. Ahora bien, seguramente estás pensando, pero entonces, ¿cómo sé cuál de los tres tuve? Y aquí es donde tenemos que ir todavía más profundo, porque ahora vamos a hablar de los sueños más comunes que aparecen cuando sueñas con una persona concreta, y probablemente alguno de ellos sea exactamente el que te está ocurriendo. El primero es muy común. Sueñas que esa persona vuelve, regresa, te busca, te explica lo que pasó, se disculpa, todo se arregla. Y muchas veces esa persona dice exactamente aquello que tú llevabas mucho tiempo esperando escuchar. Perdóname, ahora sí estoy preparado. Siempre te quise. Quiero volver contigo. Y al despertar puedes pensar, esto tiene que significar algo. Pero aquí quiero que tengas mucho cuidado, porque en la mayoría de los casos este sueño no está anunciando un regreso. Está mostrando una escena que tu mente todavía necesita. El cierre que no ocurrió, la conversación que nunca tuvieron, la explicación que nunca recibiste. Y por eso la mente coloca esas palabras en la boca de la otra persona. No necesariamente estás recibiendo un mensaje suyo. Puede ser tu propia necesidad hablando a través de esa persona. Y eso no hace que el sueño sea menos importante. Al contrario, lo hace profundamente importante, porque te está mostrando qué parte de ti todavía espera algo. El segundo sueño es aquel en el que persigues a esa persona y no consigues alcanzarla. Corres, la llamas, intentas acercarte, pero se aleja, no te escucha, desaparece, y cuanto más intentas alcanzarla, más lejos parece estar. Este sueño suele mostrar un desequilibrio, una dinámica en la que tú estabas buscando más, esperando más, dando más, intentando sostener algo que quizás ya no estaba siendo sostenido por las dos partes.
Y fíjate en algo, el sueño no te está diciendo necesariamente que tienes que correr más rápido. Tal vez te está mostrando exactamente lo contrario, que necesitas dejar de correr, porque hay ocasiones en las que la respuesta no está en alcanzar a alguien, está en dejar de perseguir, y después está uno de los sueños que más angustia genera, soñar que esa persona está con alguien más. Puedes despertar con celos, con rabia, con miedo, con una sensación de pérdida terrible. Y aquí quiero ser muy clara. La intensidad del dolor que sentiste en el sueño no demuestra que el sueño sea verdadero. Demuestra cuánto miedo puede existir dentro de ti. Este tipo de sueño muchas veces es simplemente tu temor procesándose durante la noche. El miedo a ser reemplazada, el miedo a perder, el miedo a descubrir algo que no quieres descubrir. Por eso, nunca deberías tomar una decisión importante sobre una relación únicamente porque soñaste que esa persona estaba con alguien más. Un sueño puede mostrarte tu miedo, pero tu miedo no es una prueba. Y esta diferencia puede ahorrarte muchísimo sufrimiento, porque cuando despiertas de un sueño intenso, tu cuerpo todavía puede estar viviendo la emoción como si aquello hubiera sucedido realmente. Y ahí es donde muchas personas cometen el error. Se despiertan alteradas, toman el teléfono, buscan a esa persona, revisan sus redes, interpretan cada detalle, y terminan convirtiendo un sueño en una realidad que nunca ocurrió. Por eso, antes de preguntarte ¿qué estará haciendo esa persona?, hazte una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué está mostrando este sueño sobre mí? Porque esa respuesta sí está en tus manos. Y en la siguiente parte vamos a entrar en los otros sueños que más se repiten, incluyendo uno que muchas personas viven cuando alguien ya ha partido. Y después llegaremos a la parte más importante de todo este tema, las 5 marcas que te permiten diferenciar un sueño que puede traer un mensaje de uno que simplemente es tu propia ansiedad procesándose mientras duermes. Porque hay una diferencia enorme entre despertar en paz y despertar con una urgencia desesperada de hacer algo. Y aprender a reconocer esa diferencia puede cambiar por completo la manera en la que interpretas tus sueños. Hay sueños que aparecen una y otra vez y que pueden confundirte mucho. Uno de ellos es soñar con alguien que ya partió. Si el sueño es claro, esa persona aparece bien y despiertas con calma. Desde la mirada espiritual puede entenderse como una visita, pero si despiertas angustiada, si la persona aparece sufriendo o el sueño está lleno de miedo, también puede tratarse de un duelo que todavía permanece abierto. No todo lo que vemos en sueños viene de afuera, a veces viene de algo que todavía necesita ser sanado dentro de nosotros. También puede ocurrir que sueñes repetidamente con alguien que apenas conoces, y esto tiene algo importante detrás. La intensidad de un vínculo no siempre depende del tiempo. Una mirada, una conversación o un encuentro breve pueden dejar una huella, pero esa persona también puede estar representando algo que tú deseas, una posibilidad o incluso una parte de ti que todavía no reconoces. Y cuando el mismo sueño se repite, presta atención. La repetición no significa necesariamente que sea más verdadero, significa que hay algo que sigue pidiendo atención. Ahora viene la pregunta más importante: ¿cómo saber si fue un mensaje o simplemente tu ansiedad? Hay 5 señales que puedes observar. La primera es la nitidez. Los sueños que se sienten diferentes suelen ser claros y fáciles de recordar. Los sueños de procesamiento suelen ser confusos y cambiar constantemente. La segunda es cómo despiertas. Un sueño puede emocionarte, incluso hacerte llorar, pero si deja paz, es diferente a despertar con desesperación y urgencia. Recuerda esto: lo que llega desde la paz puede conmoverte, pero no te desespera. La tercera señal es si el sueño te da una orden. Un sueño no debería decidir por ti si tienes que volver con alguien, dejar una relación o buscar a una persona. La cuarta es si aparece algún detalle que tú no podías conocer y que después puede comprobarse. Y la quinta es mirar qué ocurrió antes de dormir. ¿Viste una foto? ¿Entraste a sus redes? ¿Alguien habló de esa persona?
Si ocurrió, quizá tu mente simplemente estaba procesando ese estímulo. Por eso, antes de preguntarte si esa persona está pensando en ti, hazte una pregunta mucho más útil. ¿Qué sigue abierto en mí para que esta persona aparezca en mis sueños? Porque eso sí puedes trabajarlo. Durante 7 noches, antes de dormir, aléjate del teléfono y evita mirar las redes de esa persona. Si forma parte de tu práctica espiritual, puedes encender una vela blanca unos minutos y colocar un vaso de agua junto a la cama. Antes de dormir, pide que solo llegue lo que venga de la luz y que pueda recordar lo que necesite comprender. Al despertar, antes de tocar el teléfono, escribe lo que recuerdes, una imagen, una palabra, una sensación y sobre todo, cómo despertaste, en paz o alterada. Después de 7 noches, revisa todo junto y busca lo que se repite, porque un sueño aislado puede confundirte, pero un patrón puede mostrarte que sigue abierto. Y quiero cerrar con la pregunta que probablemente te trajo hasta aquí. ¿Esa persona está pensando en mí porque soñé con ella? No puedes saberlo solamente por un sueño. La pregunta más importante es, ¿qué sigue abierto en mí para que esa persona aparezca cada vez que bajo la guardia? Eso sí puedes trabajarlo. Y recuerda, un vínculo cerrado no aparece con angustia. Si aparece, aparece en paz. Así que la próxima vez que sueñes con esa persona, no corras a buscarla. Primero vuelve hacia ti. Porque quizás ese sueño no vino para decirte que regreses con alguien. Quizás vino para recordarte que es momento de regresar a ti.